Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlos. Soy Raúl García Mulia. Bienvenidos a Reto 2024. Este lunes tenemos un tema muy interesante y muy importante para los jóvenes. El 1 de diciembre se conmemoró el Día de la Lucha contra el VIH y SIDA, padecimientos que por años han enfrentado tabúes, juicios, segregación, polémicas en los tratamientos, en los medicamentos, pero también se han logrado avances científicos que permiten una buena calidad de vida para quienes padecen de VIH. Durante lo que va de 2024 se han registrado 15.798 casos de esta enfermedad en México y tan solo en el Estado de México la cifra de este año asciende a los 2.400 casos notificados. Una de las enfermedades con mayor índice de contagios, pues es esta, VIH. La mayor carga de la epidemia recae sobre los jóvenes de 20 a 29 años, que representan más del 40% de los casos acumulados. Este segmento, pues se convierte en un foco prioritario, considerando las implicaciones económicas, las sociales, las psicológicas, la salud emocional de vivir con VIH a estas edades. Por eso, la importancia de analizar el tema. Y para comenzar con el análisis, nos acompañan esta noche Cintia Lara, médico especialista en salud pública del ICIMIM. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Sergio Orihuela, psicólogo. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí con ustedes. Cintia, ¿qué diferencia existe entre el VIH y el SIDA? De repente hay mucha confusión con esto. Hola, buenas noches. Primeramente, es importante diferenciar justamente qué es el VIH y qué es el SIDA en esta parte, porque actualmente en este siglo existe mucha confusión. El VIH entendemos que es el virus de inmunodeficiencia humana, donde ataca principalmente a las células del cuerpo, en específico a los linfocitos CD4, donde principalmente el VIH va generando principalmente este ataque y los pacientes pueden vivir o tener este microorganismo hasta en unos periodos de 10 años. ¿Qué es el SIDA? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es la etapa final justamente de VIH, donde el hecho de que haber destruido esos linfocitos que forman parte de nuestro cuerpo como sistema de defensa, hacen que se generen principalmente infecciones que normalmente son propias del SIDA, en este caso conocidas como oportunistas. Que van desencadenando otras enfermedades. Efectivamente, que van desencadenando otras enfermedades que justamente pueden ser y llegar a su mortalidad. Como cuáles enfermedades que normalmente en una persona sana no se presentan y que derivado a la destrucción de estos linfocitos CD4, justamente tenemos esas infecciones oportunistas que solo se presentan, son propias justamente del SIDA. Y podemos decir que el VIH es una enfermedad o una infección de transmisión sexual. El VIH se transmite por diferentes medios, no solamente la vía sexual. Esa es una de las vías. Okay. Es importante conocer cuáles son esos factores que condicionan que pueda tener una persona VIH. Si es cierto, el tener múltiples parejas sexuales, el tener relaciones sexuales con una persona infectada en este caso, que ya viva con VIH y que no utilizó la protección necesaria. Es cierto que también puede ser a través de aguja, puede ser a través de la vía placentaria en el embarazo, okay, o por transfusiones, sobre todo aquellos pacientes que tuvieron alguna transfusión antes del año de 1985. Importantísimo. Vamos a seguir hablando del aspecto clínico del VIH, pero también un aspecto muy importante es el tema emocional, el tema mental, un tema que de repente no es muy considerado, pero Sergio, me gustaría saber el impacto para un paciente de recibir una noticia de VIH positivo, ¿cómo es? Sí, generalmente la respuesta es muy fuerte. Hay una carga emocional muy fuerte para una persona que recibe un diagnóstico. Principalmente no es por hacerse la prueba, es porque hay una carga de estigma muy importante que hay alrededor del VIH. Entonces, de pronto, lo que hemos encontrado en el acompañamiento psicológico es que las personas que viven con VIH con un reciente diagnóstico es porque hay un temor de por medio de perder derechos, perder familia, trabajo, escuela, el tema social que hay. Exactamente, está vinculado con la parte social. Pero sin duda esto tiene repercusiones en la salud mental y se puede reflejar principalmente en la ansiedad, depresión y enojo principalmente, ¿no? Que son como esas emociones o situaciones de salud mental que se presentan. Y obviamente también puede haber un shock cuando se recibe este diagnóstico.
Por eso es que es muy importante que haya un acompañamiento integral. ¿Y cómo en el es tema. este acompañamiento? Recién tiene la noticia, el resultado. Sí. ¿Cómo ustedes como especialistas Sí. contienen o cómo apoyan? Sí, principalmente nosotros utilizamos la herramienta de la escucha, sobre todo porque cuando tú das el diagnóstico positivo a una persona, por supuesto que va a haber un desahogo de emociones o la persona va a tener como un proceso para poder asimilar que hay una experiencia de VIH en su cuerpo, ¿no? Entonces lo que hacemos es un primer ejercicio de escucha, posteriormente como validar las emociones y posterior a ello hacer un acompañamiento ya de diversas sesiones donde se pueda justamente trabajar un duelo, por así decirlo, Ok. o cambiar el significado de vivir con el VIH, ¿no? Porque como te decía anteriormente, con lo que se trabaja es con el estigma, no con el diagnóstico de VIH. Con todo lo que implica a nivel social. Es correcto, exactamente. Que eso ahorita lo vamos a platicar. A veces es más fuerte el tema social, el Sí. tema de lo que va a pasar, de los juicios, que el mismo Claro. problema de salud, que la misma situación de salud. Claro. Pero quisiéramos saber cómo es el tema, cuáles son los síntomas, qué es lo que sucede en el cuerpo cuando tienes VIH. Ok, hablemos un poco acerca de cómo se manifiesta. Casi todos los pacientes o las personas que llegan a atención médica llegan en periodos donde han tenido desde infecciones recurrentes, en este caso como faringias, infecciones como cándida, la parte de diarreas crónicas, algo muy importante, la pérdida de peso que tienen estos pacientes, donde va más allá de 10 kilos principalmente. Es importante aquí tener en cuenta de que obviamente si yo tuve una exposición de riesgo, existe justamente pruebas que nos apoyan a ese diagnóstico, que son las pruebas rápidas de cuarta generación, donde a través de los antígenos nosotros realizamos y podemos detectar. Y esas pacientes se conocen asintomáticas. Al inicio de esto yo te comentaba que el VIH puede tardar hasta 10 años en manifestarse en nuestro cuerpo, Sí. porque justamente esa destrucción de esos linfocitos CD4, nuestro cuerpo está normal. No es como hoy me contagio y mañana ya empiezo a presentar todas estas infecciones oportunistas que hablábamos. No, realmente no. Entonces, sí es cierto tener muy presente cómo se puede el transmitir, también tener presente que existen pruebas rápidas de tercera y cuarta generación que nos ayudan al diagnóstico si yo en algún momento sospeché que tuve algún factor de riesgo y que principalmente, en este caso, está abierta a toda la población. Porque sí es cierto, a lo mejor el día de hoy te enteraste de que tu amiga es, no sé, portadora del virus. Sin embargo, tú sabes que en algún momento de la vida tuvieron una relación y a lo mejor el día de hoy tienes esa incertidumbre, ¿no? Porque no tienes nada, no presentas nada. Y justamente, ¿qué puedo hacer para yo decir, no? Entonces, esos pacientes se conocen asintomáticos. Pero sí es importante tener presente que si tuve el factor de riesgo, nosotros podemos realizar esas pruebas rápidas. Importantísimo. Y por eso el tema de la prevención, de estar haciendo pruebas de manera recurrente, ¿no? En el tema emocional también, incluso hacerte la prueba da miedo. Sí, definitivamente. O sea, de hecho ese es uno de los factores principales para que una persona pueda tener, digamos, confirmado o no si vive con VIH. De hecho, como te comentaba anteriormente, el que tú te hagas una prueba de VIH, o sea, implica batallar con este miedo de decir, ¿qué tal si sucede que mi diagnóstico es positivo Claro. o no? Entonces es trabajar justamente con la incertidumbre y es por eso que en la parte de la prevención también es un reto para quienes estamos en la parte de salud, porque una de las barreras precisamente es esa, el miedo, Sí, ¿no? Y sí. que muchas veces está como difundido entre nosotros como sociedad, ¿no? Y que hay que trabajarlo en diferentes niveles. ¿Qué debería hacer una persona que recibe este diagnóstico positivo? ¿A dónde recurre emocionalmente? ¿Con quién puede ir o qué puede hacer? Vaya, ahí pues estamos tocando un tema muy importante porque el sistema de salud debería tener una infraestructura justamente para atender estas necesidades, pero algo que sí hemos encontrado es que sí es muy importante que la persona pueda tomarse su tiempo cuando recibe un reciente diagnóstico de VIH. Sí. En segundo punto, me parece muy importante poderlo contar con alguien que sea de tu confianza. Eso de verdad fortalece mucho a la persona para sentirse acompañada. Ya que tengas esa escucha de una persona par, que puede ser familia, amigo, quien sea, ya después tú puedes buscar
si en el sistema de salud, por ejemplo, aquí en el Estado de México hay quien acompañe salud mental, tal vez buscar organizaciones de la sociedad civil que están justamente acompañando un proceso de diagnóstico reciente de una persona que va a vivir con VIH, ¿no? Entonces, es muy importante también aliarnos con estos colectivos justamente para no sentirnos solas o solos, ¿no? Porque eso también tiene un impacto súper fuerte en la salud mental. Y buscar a alguien que te dé esta empatía, ¿no? A lo mejor alguien Sí. que viva con VIH. Exactamente, y justo puede ser una persona par que vive con VIH o quizá colectivos u organizaciones de la sociedad civil que tengan esta sensibilización, porque claro, tienes razón, no todas las personas hemos construido esta parte de la empatía, entonces creo que también un punto muy importante es buscar a alguien que realmente te dé esa confianza Claro. para poder hablar sobre ello. Importantísimo. Bueno, Sí. más adelante vamos a hablar. También hay muchos tabús, muchos juicios, muchos mitos en el tema de la salud. Y bueno, vamos a seguir con esta conversación en torno al VIH. Cintia, de repente la gente piensa que cuando dices la palabra VIH puede ser un sinónimo como de muerte o de una persona que va a morir pronto. Actualmente no es así. Actualmente la gente puede hacer una vida padrísima. Exactamente. De hecho, vivir con VIH no significa que vas a morir, ¿no? Tenemos pacientes actualmente en el ICIMIN que son tan longevos que tienen 80 años con 30 años de diagnóstico. Aquí la parte de la calidad de vida y gracias a los medicamentos que se tienen y existen, ellos pueden tener esa calidad de vida normal. Es importante aquí justamente mencionar, ¿no?, que la medicina evoluciona todos los días y gracias a esta evolución, pues es que nuestros pacientes o las personas que tienen estos diagnósticos, pues pueden tener una calidad de vida normal. ¿Por qué? Porque justamente parte del objetivo de este tratamiento es que este microorganismo, esta destrucción del virus, se detenga y que no destruya estos linfocitos CD4. Entonces, ¿Podríamos hablar que el VIH, el tratamiento es como una persona con diabetes que tiene ciertas pastillas, ciertas a lo mejor inyecciones y puede hacer su vida normal? sí, claro, mira, aquí la parte del tratamiento justo, actualmente en el mundo, la Organización Mundial de la Salud se han creado 32 antirretrovirales. De estos 32 antirretrovirales tenemos justa de primera y segunda línea. Y gracias a que justamente estos antirretrovirales evolucionan todos los días, hace que nosotros podamos tener a través de una pastilla 5 fármacos en uno. Y la disciplina del paciente justamente de que yo me pueda tomar el día de hoy una tableta todos los días a las 7 de la mañana hace que justamente no se siga replicando este virus. Y eso llega a cargas indetectables, donde justamente las CD4 se mantienen en stand-by y ellos tienen esa misma calidad de vida y no evolucionan al SIDA, que era lo que hablábamos, que era el proceso final de la enfermedad. Que es lo que pasaba en los 80s, donde no se sabía qué era lo que sucedía Efectivamente. con esto, ¿no? Y que estaba muy castigado y que, bueno, actualmente sigue siendo un tema muy castigado, con muchos juicios. Y creo que el principal factor muchas veces es la familia. Sí. ¿Cómo es el tema de la familia y cómo debe ser un familiar con una persona con VIH? Es una pregunta muy compleja porque a pesar de que han ya transcurrido cerca de 40 años, me parece que todavía nos falta por trabajar la escucha. Pienso que eso ha dificultado de pronto cuando anteponemos creencias que hemos internalizado sobre el VIH, ¿no? Como por ejemplo creer que vivir con VIH es un castigo o que esa persona es peligrosa y no debes acercarte. Entonces pienso que la familia ahí tendría una función súper importante de solamente escuchar, porque también se vale no tener ese conocimiento, pero sí, por lo menos sí es importante reconocer, si la persona no sabe, poderlo referir con alguien que tenga ese conocimiento, ¿no? Pero me parece que la escucha es algo súper importante y lejos de emitir juicios como decir, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? O decir, ay, es que te lo buscaste. Creo que lo más importante es precisamente canalizarlo con alguien que sea experto o especialista en el tema. De repente se ha escuchado casos de que la familia, y esto es muy sonado, segrega al familiar con VIH con platos aparte, con comida aparte, con incluso mandándolo a otro lugar. Claro. ¿Por qué no se entiende esto?
Porque todavía existe una carga social de estigma justamente sobre el VIH, ¿no? Se piensa que es algo que se puede contagiar fácilmente, ¿no? Contagiar entre comillas, ¿no? Porque en realidad la palabra correcta es la transmisión. Pero sin duda alguna todavía hay esta idea de que el VIH es algo mortal y sobre todo porque está asociado con con el ejercicio de la sexualidad, ¿no? Entonces creo que lo que ha dificultado precisamente el cambio de pensamiento, de creencia, es justamente porque no nos hemos acercado a la información correcta, pero al mismo tiempo me parece que sí hay familias que necesitamos un poco cambiar, porque a veces nos resistimos al cambio. De hecho, por ejemplo, un dato muy importante que me gustaría compartir es que a nivel nacional también sabemos que hay personas en situación de calle de la diversidad sexual, por ejemplo, que ejercen el trabajo sexual. Y uno de los factores más importantes del rechazo y de la segregación es porque en algún momento expresan un diagnóstico positivo a VIH y entonces los familiares lo que hacen es expulsar, segregar, ¿no? Entonces es una situación muy compleja que requiere sensibilización, que requiere espacios como este para hablar sobre el tema, ¿no? Pero principalmente eso, creo que cosas muy sencillas como la escucha, eso podría ayudar en mucho. De suma importancia el tema del acompañamiento de la familia, también de los amigos, más adelante lo hablaremos. Cintia, me gustaría desmitificar ciertas cosas que hay, que existen en torno al VIH. Dicen que el VIH solo le da a las personas homosexuales. No es cierto, esto es falso, totalmente. Puede presentarse en cualquier género, en cualquier persona, en cualquier raza, y todos pueden tener la parte de ese factor de riesgo. Aquí es importante recordar, y hablábamos hace un rato, finalmente los factores de riesgo. Ya decía él que la parte de la vía sexual es la más común, sí es cierto, pero sin embargo todos somos el mismo factor de riesgo si tenemos esa exposición de contraer el virus de inmunodeficiencia humana. Y de este lado, otro mito que hay también muy social es el tema de la promiscuidad. Totalmente. ¿Es cierto que si eres promiscuo te puede dar VIH? No, definitivamente esto sí va relacionado con los prejuicios que hay respecto al VIH y sobre esta idea que si se dan cuenta es algo que se viene arrastrando desde la época de los 80s. O sea, si ustedes recordarán, por ejemplo, en los medios de comunicación cómo se reportaban los casos de VIH, los recientes, pues justo los mensajes eran precisamente relacionados a eso, ¿no? A la promiscuidad, a que tú te lo buscaste. Y en los titulares de los periódicos venía eso. Sí, exacto. Entonces, imagínense, eso es algo muy fuerte porque la gente lo lee. Y entonces eso se va heredando de manera generacional. Importante. ¿Cómo es el tratamiento de una persona con VIH? ¿Nada más es una pastilla o va con base a cada persona? ¿Cómo se da? Ok, es importante recordar que toda persona debe tener primeramente un análisis integral. Los tratamientos son individualizados. Sin embargo, obviamente a través de estos tratamientos, normalmente de primera, segunda o tercera línea, es que nosotros logramos llevar a nuestros pacientes a esas indetectabilidades. El tratamiento consiste en diferentes fármacos, justamente, ejemplo de ellos, sidobudina, a lo mejor se le da al neonato, Vitalvi, que es ahorita el muy conocido ante la sociedad y que la parte de decir, me tomo una tableta y ya no 5 como antes, pues hace que justamente estos tratamientos de primera línea hagan que nuestros pacientes sean disciplinados. ¿Esto lo tienen en el ICEMIN? Claro. El ICEMIN es uno de los hospitales pioneros donde día a día se actualiza. Él sigue las recomendaciones principalmente de la OMS, también del Centro Nacional, en este caso CENSIDA, que es quien se encarga nosotros a través de nuestras guías de práctica clínica de decir cómo vamos a llevar de la mano a estas personas con estos tratamientos. El tratamiento se vuelve individualizado, pero siempre de primera línea. Importantísimo eso. Sergio, ¿qué le dirías a una persona que está recibiendo su diagnóstico de VIH positivo? Algo que yo podría decirle a una persona que vive con VIH es que se tome el tiempo de procesar esa noticia, que no está sola, que hay personas pares que también están trabajando y están luchando contra este estigma y que también nos hemos organizado también para apoyarnos entre nosotras y nosotros y que armamos esos cuidados colectivos para que no te sientas solo en este proceso, ¿no? Eso es lo que yo podría decirle a una persona que vive con VIH. Con calma. Sí, con calma.
Todo va con calma, hay personas especialistas que pueden atender justamente esta necesidad y que se va a ir acompañando siempre y cuando la persona tenga la sensibilidad. Ok, importantísimo. ¿Y del lado clínico qué le dirías a una persona con VIH? Estamos en una época donde tú puedes tener una calidad de vida normal a una persona sana. La longevidad de muchos de nuestros pacientes y la disciplina hace que tú puedas llegar a tener 80 años de vida. La misma esperanza de vida que actualmente tiene una persona sana. Acercarte con personas adecuadas que conocen, manejan este tipo de temas es fundamental y primordial. Sí. La desinformación que existe es muy grande. La parte de las redes sociales, el impacto del internet también lo es. Entonces, yo le diría ahorita, acércate con personas capacitadas, ya sea que tengas una seguridad social, llámese cualquiera de nuestros institutos, en este caso, propiamente el ICEMIN, ahí estamos y les abrimos las puertas si tienen alguna duda, nos encontramos ahí y finalmente no estás solo. Somos un equipo multidisciplinario donde participa psicología, el área médica. Importantísimo. Y finalmente nosotros te vamos a llevar de esa mano y vamos contigo a afrontar este duelo, porque se vuelve un duelo. Cintia, por último, platícanos los métodos de prevención para evitar esto. Métodos de prevención. Pues sabemos que tú si tienes múltiples parejas sexuales, utilices sí o sí un preservativo. Si tú sabes que recibiste una transfusión antes del año de 1985, te puedes acercar. Que finalmente si tú estás embarazada y te conoces, en este caso, portadora de VIH, recuerdes que la lactancia materna está contraindicada. Y la parte importante también, que si eres parte del sistema de salud, nunca dejes atrás tus medidas de prevención y precaución. Importantísimo. Y en el tema sexual, el principal método, el condón. El condón. Importantísimo. Nos estamos a punto de despedir. Conclusiones, Sergio, que nos digas, que nos recomiendes en el tema emocional y cómo llevar con una persona con VIH. Sí, yo lo único que compartiría es que sigamos ejercitando nuestra escucha y, bueno, para las personas que viven con VIH es muy importante decir que no están solas, soles, que hay grupos de apoyo también, además del equipo multidisciplinario. Es muy importante también apoyarnos con grupos pares, organizaciones de la sociedad civil, porque el estigma es el que mata, el virus no. Eso es lo más importante, los juicios que se hacen en la sociedad y que se busca acabar con ellos todos los días para evitar bueno, pues que la gente no se haga exámenes, que la gente no vaya al doctor por el juicio, ¿no? Que es lo importante. Bueno, pues ahí está la información, ahí está este análisis. Cintia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias Sergio, lo apreciamos mucho, gracias por estar con nosotros esta noche en Reto 2024 y bueno, pues recuerde que el próximo lunes tenemos bueno, pues otra emisión más con temas importantes para los jóvenes. Este tema del VIH, bueno, pues importantísimo para que lo tomen en cuenta y para aprender de él. Soy Raúl García Mulia, que esté muy bien. Hasta pronto.